Conceptos en el ámbito literario y artístico que dejaron huella desde la Edad Media hasta la Edad contemporánea. El academicismo, en el contexto del arte, se refiere a un estilo y doctrina artística que surgió en Europa durante el siglo XVI y se caracteriza por seguir rigurosamente las normas y técnicas clásicas. En esencia, el academicismo busca la perfección técnica y la idealización de la realidad, inspirándose en modelos de la antigüedad clásica. En el ámbito educativo, el término puede referirse a un modelo de enseñanza centrado en la transmisión de conocimientos del profesor al alumno de manera pasiva, con énfasis en la reproducción de contenidos y en la evaluación a través de exámenes. El academicismo en sí, en el ámbito artístico, no en el académico, ni en la docencia, es un estilo que se caracteriza por seguir rigurosamente las normas y técnicas clásicas y, sobre todo, el academicismo busca la perfección técnica y la idealización, es decir, lo ideal de la realidad. No la realidad en sí, sino lo que es, sería lo bonito, no lo que es o cómo se ve la realidad o cómo se pinta, sino idealizar la propia realidad y se inspira, pues, lógicamente, en la antigüedad clásica. Y luego ya en el ámbito de la docencia es transmitir, intentar ayudar, pues ese academicismo por parte de los profesores para que los alumnos pues, tengan evaluaciones, realicen pruebas, exámenes, con el objetivo de ir mejorando y bueno, también pues, la docencia lo que se lleva a cabo es también esa terapia de un pedagogo, la pedagogía. Pero el academicismo en sí, en el ámbito del artístico, que es lo suyo, es un estilo más de perfección técnica, idealización de la realidad, seguir las normas y técnicas clásicas, inspirarse en la antigüedad clásica, es decir, inspirarse al final en lo que fue la Edad Antigua. El gótico y el neogótico. El gótico fue un estilo de la época medieval y el neogótico fue la recuperación que se llevó a cabo del gótico, pero ya en la Edad Moderna. Que el gótico fue un estilo artístico y arquitectónico que surgió en Europa occidental a partir del siglo XII y también un movimiento cultural y estético asociado a la literatura de terror y misterio. Decir del gótico, el gótico en sí apareció en el siglo XII. En la parte de Europa occidental fue un movimiento cultural y estético asociado al propio ámbito literario, por dentro del terror, del misterio. Y el neogótico es un estilo artístico principalmente arquitectónico y decorativo que surgió como un movimiento historicista a mediados del siglo XVIII, que comenzó en Reino Unido y a partir de ahí se expandió por el resto de Europa y también hacia América, valorizando elementos del estilo gótico medieval. Y se caracteriza por la recuperación de elementos con arcos apuntados, techos altos, vidrieras y ornamentación elaborada, buscando una atmósfera de espiritualidad y de conexión al pasado. El neogótico es recuperar el estilo gótico que se comenzó en el siglo XII, pues fue cuando comenzó el gótico, pues el neogótico fue en el siglo XVIII, pues varios siglos ya atrás y sobre todo en la Edad Moderna y además justo es el siglo XVIII, que es el periodo de la Ilustración, nuevas técnicas, una crítica hacia las instituciones monárquicas y eclesiásticas, pero claro, el neogótico es la recuperación del estilo del gótico y llevar a cabo una atmósfera de espiritualidad y conexión. Al paso decir, es como recuperar la tendencia de la Edad Media en el siglo XVIII. El arte mudéjar y el arte neomudéjar es un estilo artístico del territorio peninsular, exclusivamente nada más, porque el arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolló en la península ibérica durante la Edad Media, entre los siglos XII y XIV, producto de la convivencia entre las diferentes culturas que existían en aquel momento en el periodo medieval, que era la cristiana, la musulmana y la judía, y se caracteriza por la incorporación de elementos y técnicas de la arquitectura islámica en construcción cristiana, utilizando materiales como el ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera. El arte mudéjar es una mezcla de culturas, porque además es arquitectura islámica y construcción cristiana. Y utilizaban pues, diferentes elementos, entre ellos el ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera. Y el arte mudéjar fue exclusivamente arte de España y Portugal, es decir, de la península. Y el estilo o el arte neomudéjar es un estilo artístico y arquitectónico que se desarrolló principalmente en la península ibérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se enmarca dentro de las corrientes orientalistas de la arquitectura historicista importante en Europa en aquella época. El arte neomudéjar es la recuperación de lo que se produjo o surgió con el arte mudéjar en la Edad Media y se trasladó a la edad contemporánea, pues ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que se llevó a cabo, bueno, fueron las mismas estructuras
que realizó el arte mudéjar en el periodo medieval y lo mismo hicieron, bueno, pues en la edad contemporánea. El románico, o el arte románico y el arte neorrománico son pues, también artes que es al final la recuperación del neorrománico de lo que se produjo en la Edad Media con el románico. El románico fue un estilo artístico que predominó en Europa durante los siglos XI y XII y se caracteriza por el uso de arcos de medio punto, muros gruesos y pocas ventanas. En España se desarrolló principalmente en la mitad norte peninsular, especialmente pues, en diversas zonas. Cataluña, Aragón, Castilla y León y Galicia. Bueno, fue la parte norte y noreste. Estamos hablando de que Cataluña y Aragón pertenecen a la parte oriental, sí, bueno, la parte oriental del territorio peninsular porque están al este, están más cerca de, bueno, pues de Italia. Castilla y León es el interior, eso está claro, interior norte, y Galicia es el noroeste, pero bueno, es mitad norte y noreste de España donde se desarrolló el románico. El románico además fue muy importante en Europa, igual que el gótico. Y luego el neorrománico es un estilo arquitectónico marcado en la corriente del historicismo que surgió en el siglo XIX y se expandió hasta las primeras décadas del siglo XX, y que se basa en una libre reinterpretación del estilo románico vigente de la Edad Media o durante la Edad Media europea, que bueno, comenzó entre los siglos XII y XIII. Claro, pues el románico en sí fue un estilo artístico que surgió en Europa entre los siglos XI y XII y utilizaban acordes de medio punto, muros gruesos y pocas ventanas, y que en España, como en el resto de Europa, se desarrolló en la mitad norte y noroeste. Y los ejemplos es lo que fue en su momento la corona de Aragón y la corona de Castilla, y aparte también, bueno, pues el Galicia o el Reino de Galicia, como se diría. Pero bueno, para resumirlo más, siendo historiador y se entienda mejor, es donde se desarrolló el románico en el periodo medieval en España, en el arte de España, fue en la mitad norte y noreste del territorio. Y el neorrománico fue recuperar lo que sucedió o lo que se realizó en el románico y trasladarlo desde la Edad Media a la Edad Contemporánea. El modernismo y luego dos artes del ámbito islámico. Primero voy a hablar del modernismo, que fue un movimiento cultural y artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en Europa como en Hispanoamérica, caracterizado por una renovación estética y una búsqueda de nuevas formas de expresión. En la literatura se manifestó como una reacción contra el academicismo y el realismo, abrazando la belleza formal y la experimentación. En las artes plásticas y la arquitectura se tradujo en un estilo decorativo y ornamental, con formas inspiradas en la naturaleza. El modernismo fue un movimiento que surgió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Europa y también en Hispanoamérica, y que fue una renovación estética y una búsqueda de nuevas formas de expresión. La literatura lo que fue es en contra del academicismo y del realismo, porque lo que quiso abrazar el modernismo fue la belleza formal y la propia experimentación. Y en el arte, que sería también la arquitectura, se tradujo en un estilo decorativo, ornamental, pues con inspiración en la naturaleza. El arte musulmán se conoce el estilo artístico desarrollado en la cultura general por el mundo musulmán. El arte islámico es un estilo artístico desarrollado en las culturas musulmanas, caracterizado por su unidad estilística y la influencia de diversas culturas, especialmente en la arquitectura, la caligrafía, la pintura y las artes decorativas. El arte islámico fue un desarrollo igual que el arte musulmán en el ámbito de la cultura musulmana y sobre todo oriental, y el arte islámico pues dejó huella pues, en todo lo que fue el arte, la caligrafía, la arquitectura, la pintura, las artes decorativas, en sí, en todo el arte. Y por ejemplo, el modernismo, que es muy importante en España, he puesto algún ejemplo de Rubén Darío y también los hermanos Machado, pero bueno, Antonio Machado fue más importante en la generación del 98, su hermano Manuel Machado destacó en el modernismo, junto con otros, pues Marquina, Rubén Darío y otros tantos que dejaron huella en la literatura del modernismo en lengua. El prerrealismo y también el posrealismo. Hay que decir que el prerrealismo, o también se denominó primera etapa del realismo, es un periodo literario que se situó o se sitúa entre 1849 y 1874. Se caracteriza por una novela que se centra en la realidad objetiva, con una atención especial a los ambientes y costumbres, aunque aún conserva rasgos del romanticismo. ¿Quiénes fueron los principales escritores escritores de esta corriente? Fue Fernán Caballero, que fue por cierto una mujer porque era Cecilia Bol, y Pedro Antonio de Alarcón, que fue uno de los más conocidos
del ámbito de la parte del imperialismo en España. Y hay que decir que todo el sufrimiento que tuvieron las mujeres, que tenían que verse hasta nombres masculinos para poder tener una vida más o menos digna y poder dedicarse a lo que se dedicó Hernán Caballero, que fue una de las escritoras más importantes de ese prerealismo en nuestro país. Que luego, para que se diga que sigue habiendo eso, pues la igualdad que había en el siglo XIX, es verdad que ha mejorado después de 200 años, pero sigue habiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres en torno a los sueldos y a otras formas de acceder a puestos de trabajo importantes por parte de las mujeres, que la situación sigue siendo un poco desfavorable, sobre todo para el sexo femenino y bueno, en sí, y eso que muchas de ellas siguen luchando por conseguir esa igualdad entre ambos sexos, entre los hombres y las mujeres. Y el posrealismo es un término que se utiliza en diferentes contextos, pero generalmente se refiere a movimientos artísticos o literarios que surgen después del realismo, a menudo como una reacción o una evolución del mismo. No es un movimiento unificado con características claramente definidas, sino más bien una etiqueta para describir obras o tendencias que exploran la realidad de manera diferente a como lo hacía el realismo. El posrealismo en sí es o continuar la faceta que se realizaba en el realismo, que es contar la realidad tal y como es, o alguna pequeña evolución, también podría ser. Pero en sí no es nada porque es justo lo posterior y es describir obras o tendencias que exploran la realidad de manera diferente a cómo se realizaban en el propio realismo. Y el prerealismo es, para resumirlo así en dos palabras, es unir. Todavía hay una realidad objetiva, es verdad, con ambientes, costumbres, lo que pasa es que el prerealismo todavía tiene esos tintes del romanticismo y de recuperar los sentimientos, la imaginación, el pasado. El impresionismo y el prerrafaelismo. El impresionismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX y se caracterizó por intentar capturar la luz y el color de una escena en un momento particular, en lugar de enfocarse en detalles precisos. Los artistas impresionistas a menudo pintaban al aire libre para capturar la luz natural y las impresiones visuales del... El impresionismo en sí es capturar la luz y el color de una escena en un momento particular y no enfocarse en algo preciso ni en detalles precisos. Por ello, muchos de los artistas o los artistas impresionistas pintaban al aire libre para captar la luz natural y las impresiones visuales del momento, es decir, ver lo que había en la realidad, más o menos, capturar esa luz natural. No ser minuciosos ni dejarse en un detalle preciso de qué hay que poner en esta obra, pues más o menos. Y el prerrafaelismo fue un movimiento artístico y literario británico que surgió en 1848 como reacción a los ideales artísticos predominantes de la época, especialmente los del Royal Academy. Los prerrafaelistas buscaban un arte más puro y sincero, inspirado en la pintura medieval y del primer renacimiento italiano, de ahí su nombre. Prerrafaelistas viene de lo de Rafael, que al final lo que quieren es recuperar un arte puro, sincero, la pintura medieval, incluso más centrarse en el primer renacimiento italiano, que es de ahí de el pintor Rafael. Claro, yo lo que quiero es romper directamente con los ideales de la época, que es la segunda mitad, que es cuando empieza ya el realismo, en Europa y en todo el continente también, y también en España, y en la cultura occidental, y ellos quieren recuperar esa tendencia medieval, pero más los prerrafaelistas lo que quieren es recuperar las tendencias de Rafael. Y bueno, pues realizarlas como se realizaban en la Edad Moderna, pues en la Edad Contemporánea. Las vanguardias o movimientos de vanguardias fueron una serie de corrientes artísticas y literarias que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, especialmente en Europa, buscando romper con las formas y conceptos tradicionales del arte. Estas corrientes se caracterizaron por su espíritu de innovación, experimentación y rechazo a las normas establecidas. Las vanguardias, lo que fueron unas corrientes que surgieron en el siglo XX, en las primeras décadas. Sobre todo eran corrientes artísticas y literarias con el objetivo de romper con las formas que existían anteriormente y los conceptos tradicionales de lo que se entendía como arte. Por ello, tuvieron un espíritu de innovación, experimentación y rechazaron las normas que todavía estaban establecidas. Y destacaron varias, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo y el ultraísmo. Y antes de ello, de hablar de todas ellas, voy a definir otro ismo como fue el fauvismo. Fue un movimiento artístico de corta duración
pero de gran impacto que surgió en Francia a principios del siglo XX. Y bueno, estuvo entre 1904 y 1910 en Francia y bueno, tuvo un impacto pues bastante fuerte, aunque fue muy corto, pues fue 6 años, pero dejó huella y se caracteriza por el uso intenso y no naturalista del color, pinceladas libres y una simplificación de las formas. Los fauvistas buscaban expresar emociones y sensaciones a través del color, a menudo utilizando colores vibrantes y audaces que desafiaban las normas establecidas en la pintura de la época. El fauvismo en sí lo que dio mayor importancia fue al uso intenso y no naturalista del color, pinceladas libres, una simplificación de las formas, y ellos lo que querían era en sus obras es transmitir emociones, sensaciones a través del color, a menudo utilizando pues colores vibrantes, audaces, que desafiaban pues las normas establecidas de lo que existía o de lo que era la propia pintura de la época. Es como casi romper, porque las vanguardias es una ruptura total con el arte de casi del siglo XIX y lo que quieren es innovar, experimentar y rechazar todas las normas establecidas hasta el momento. El cubismo y el futurismo fueron dos corrientes importantes de las vanguardias. El cubismo fue un movimiento artístico de vanguardia que surgió en Francia a principios del siglo XX. Más concretamente, en 1907 y se caracterizó por representar objetos y figuras de múltiples perspectivas, descomponiéndolos en formas geométricas como cubos y cilindros. Esta ruptura con la representación tradicional de la perspectiva lineal y la búsqueda de una nueva forma de ver y representar el mundo lo convirtieron en una de las influencias más importantes del arte moderno. Claro, el cubismo en sí lo que fue el objetivo de representar objetos, figuras de múltiples perspectivas, descomponiéndolas o descomponiéndolos en formas geométricas, que fueran cubos y cilindros, romper directamente con la tradición de la perspectiva lineal y la búsqueda de una nueva forma de ver y representar el mundo lo convirtieron en una de las influencias artísticas más importantes de lo que fue el arte moderno. Pero vamos, que el cubismo en sí es casi romper con todo y es llevar a cabo figuras y objetos pues, de múltiples perspectivas, que es como deformándolas y descomponiéndolas, casi esas formas geométricas como si fueran cubos, cilindros, y es casi como no poner la realidad como es. Si a lo mejor pintaban un cuadro o realizaban una escultura, arquitectura, pues bueno, normalmente eran pinturas, eran pintores y lo que realizaban era pues algo pues novedoso. El futurismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Italia a principios del siglo XX, en 1909 concretamente, con la publicación del Manifiesto Futurista de el escritor Marinetti. Este movimiento exaltaba la modernidad, la velocidad, la tecnología y el dinamismo, rechazando el tradicional y el pasado. El futurismo en sí fue un movimiento que surgió en Italia por Marinetti, el escritor, con la publicación del Manifiesto Futurista y lo que resaltó o lo que quería saltar el futurismo era la modernidad, la velocidad, la tecnología y el dinamismo, y rechazado totalmente pues, la tradición y el pasado, es decir, todo lo anterior. El expresionismo y el dadaísmo, dos movimientos también importantes dentro de las vanguardias. El expresionismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Alemania a principios del siglo XX, caracterizado por la representación subjetiva y distorsionada de la realidad para expresar emociones intensas y sentimientos profundos, y se manifestó en diversas áreas artísticas, entre ellas la pintura, la literatura, el cine, la música, y fue como reacción al impresionismo y al realismo. El expresionismo fue una representación subjetiva y distorsionada de la realidad, no contra la realidad tal y como es el impresionismo, el realismo, y además expresaban en sus obras emociones intensas, sentimientos profundos, y dejó huella pues, en diversas materias artísticas. El dadaísmo fue un movimiento artístico y literario de vanguardia que surgió en Suiza en 1916 como respuesta a la Primera Guerra Mundial y la sociedad burguesa de la época. Los dadaístas rechazaron los valores tradicionales, la lógica y la razón, buscando romper con las convenciones establecidas a través de las obras que a menudo eran absurdas, provocadoras y antiarte. El dadaísmo surgió en 1916 como respuesta al estallido de la Gran Guerra, primeramente, y también contra la sociedad burguesa del momento. Es decir, una crítica hacia la burguesía y hacia el conflicto bélico que estalló pues, justo 2 años antes y que el dadaísmo comenzó su andadura artística pues, en 1916. Y los dadaístas rechazaron los valores tradicionales, la lógica y la razón, es decir, contrario a todo lo tradicional, lo lógico, lo razonable, y rompieron y realizaron obras pues absurdas, provocadoras y antiarte, que bueno, pues que era algo contrario, pero es que las vanguardias son así, porque el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo,
Y el surrealismo son corrientes que lo que buscan es cambiar el paradigma de lo que sufren muchos artistas o sufrieron en su momento, porque vivir una Primera Guerra Mundial, una pandemia en 1918, una guerra de cuatro, la Primera Guerra Mundial que fueron 4 años, la pandemia en 1918, una crisis sanitaria brutal, como se ha vivido lo del COVID hace 5 años, que es algo parecido, una crisis económica de el crack de 1929 y después, en 1939, 10 años después de la crisis económica que provocó la subida de regímenes totalitarios de derechas y izquierdas por todo el continente europeo, estalló por la invasión de Alemania sobre Polonia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de ellos vivieron esos 45 años, los artistas o más, pues de gracia sobre todo por lo que sufrían muchos de amigos, familiares en los conflictos bélicos, sanitario y económico. El surrealismo y el ultraísmo también fueron dos corrientes dentro de las vanguardias. Y el surrealismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en la década de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por su intento de liberar la mente del control de la razón y explorar el reino del inconsciente, los sueños, lo irracional, es decir, liberar la mente, dejarla escapar, que no fuera una mente racional, real como sería para la escritura, sino los surrealistas al final buscaban acceder a las profundidades de la psique humana y expresar sus ideas a través de imágenes oníricas, combinaciones inesperadas y obras que mezclaban la realidad con la imaginación. Los surrealistas en sí era romper directamente con la realidad y sobre todo sufrir una Primera Guerra Mundial, una pandemia en la década de los años después de comienzo de la década de los años 20 y la década de los años 10 fue así, subida al poder de regímenes totalitarios en la década de los años 20 y 30 por el continente europeo, en una crisis económica de 1929, una guerra mundial 10 años después, en 1969, por la invasión alemana sobre territorio polaco. Al final muchos artistas pues escapaban y no querían ver la realidad en sí como era, sino querían expresar sus sentimientos fuera de la razón, llevar a cabo pues eso, los sueños, lo irracional, el inconsciente y desechar, como fueron muchos realistas, el razonamiento. El ultraísmo fue un movimiento poético de vanguardia que surgió en España a finales de 1918 como reacción contra el modernismo y otras tendencias literarias de la época. Se caracterizó por la ruptura con las formas tradicionales, la exaltación de la imagen y la metáfora y la incorporación de elementos de la modernidad, como la tecnología y el deporte. El ultraísmo en sí fue un movimiento que surgió en España únicamente, ya a finales de 1918, contra el modernismo como reacción y otras tendencias literarias que existían en el momento o en la época. Y claro, se caracterizó por la ruptura con las formas tradicionales, la exaltación de la imagen y la metáfora y la incorporación de elementos pues, modernos o de la modernidad, como eran tecnológico, que sea la tecnología, lo deportivo. Y la imagen onírica se considera una forma de alucinación visual compleja donde el paciente experimenta imágenes, escenas o narrativas tan detalladas como convincentes que pueden confundirse con la realidad. La imagen onírica es casi que algo que tiene el propio, que es lo que hacían los surrealistas, llevar a cabo incluso que pueda ser una imagen que a lo mejor crea ese paciente que es real y resulta de que no. De ahí que el surrealismo, pues lo que intente con la psique humana es expresar algo que está fuera de la razón. Y por ello muchos de ellos rompían, sobre todo las vanguardias, con la realidad que vivían. Salvo, bueno, que hay escasos excepciones. Con las vanguardias al final es un sufrimiento casi de los artistas. Vivir guerras, pandemia, una pandemia como la de 1918, una crisis económica de 1929. Eso es muy duro. Y eso es al final lo que provocó que muchos artistas, pues bueno, pues se alejasen de la realidad y comenzasen a llevar a cabo escritura en la literatura o en otros ámbitos del arte o del cine o de la música. Así que con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos en las ciencias sociales, sobre todo literario y artístico, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.